Maestro, buenas noches. Aquí en esta oportunidad les traigo los datos en vivo de un Fotón con motorización Cummins. Es una van, microbús, una combi. Sí, vamos a ver sus datos en vivo. Vamos a ver aquí datos del pedal. Son los voltajes del pedal. Vemos que se cumple el 50%, ¿no? Mayormente en los pedales siempre el voltaje de uno es la mitad del otro. En este caso se cumple o guarda esa relación, ¿no? Bueno, aquí vemos los valores, las alimentaciones y las señales. Aquí tenemos voltaje de batería, la presión barométrica, que es la que evalúa la presión de la atmósfera en donde nos encontramos, y el voltaje, ¿no?, de este sensor, que los 3.88 equivalen a esta presión, ¿no? Aquí tenemos valores del EGR. Ahora vamos a graficar el comandado, el real. También nos da un parámetro de voltaje, la señal de sensor de posición de EGR. Ahí. Vemos que cada vez que aceleramos se va a hacer el porcentaje. Quiere decir que en ralenti está casi abierto al máximo, porque estamos en 90% aquí. Bueno, parece que esto no está como parámetro, pero no tiene sensor, ¿no? Yo acelero a fondo y se va a 0%. Y sabemos que cuando nosotros aceleramos no puede haber ingreso de gases, gases quemados, porque si no dificultaría o va a repercutir en el tema del desempeño, en el torque, la fuerza que va a generar el motor. Bueno, acá nos sale un parámetro, me parece que es freno motor, no sé qué dicen ustedes, maestros, el freno motor, y está inactivo, o sea, este motor me parece que no tiene freno motor, sino porque el freno motor, este es un motor convencional como un Rey, no tiene freno motor, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros valorcitos, temperatura del motor, en la cual está el motor, y tenemos las revoluciones, el voltaje correspondiente a esta temperatura, o sea, 0.62 voltios corresponde a 91.18 grados Celsius. Bueno, y acá me indica el sensor de presión de aceite, pero parece que no tiene, porque solamente tiene un switch. Aquí tenemos datos correspondientes a la bomba, a la presión, la presión del riel medida y la comandada, ¿no?, que tendrían que tener una relación. Ahora tenemos el voltaje del sensor, que está relacionado a esta presión. Quiere decir que en ralenti tiene 318 bares, y el voltaje, si nosotros vamos a medir en el sensor, vamos a tener 1.2 voltios. Bueno, acá nos da un ítem que dice comando de relación del flujo de combustible. Bueno, no sé exactamente para qué es. Y tenemos la corriente del actuador de la bomba. En este caso este es un sistema Bosch y lleva una M-Prom. Entonces aquí vemos la corriente, la medida y la comandada, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se comporta la presión con respecto al consumo de corriente de la válvula. Por ejemplo, aquí vamos a ver las revoluciones del motor, la presión del riel, el amperaje de la válvula, la M-Prom que está en la bomba, y el porcentaje, el duty. Yo voy a acelerar y soltar. Ahorita estamos las revoluciones estamos a 750, la presión estamos a 315 por aquí, corriente 1.44 y el porcentaje de 41.27%. ¿Sí? Aquí en este lado estamos de la bomba, el porcentaje y corriente de la bomba. Yo acelero y suelto.
Vemos ahí cómo sube la presión hasta casi 1500. Las revoluciones las llevamos hasta 3800 aproximadamente. Vemos aquí cómo la corriente cayó hasta 1.2, poco más, 1.1, y el porcentaje también, ¿no? Quiere decir que cuando yo acelero, en este caso, la corriente va a... La computadora le va a quitar el PWM, lo va a hacer más pequeño. Vemos que el PWM, el duty, perdón, que cuando está en ralenti estamos a casi 40, baja hasta 32-33%. Y cuando yo suelto el pedal, se realiza un corte de inyección, la computadora activa prácticamente para evitar que pase combustible al riel, ¿no? Y en esa condición lleva máxima corriente a la válvula, el duty se hace más grande, y en esa condición es donde no hay paso de combustible hacia el riel. Y bueno, ¿por qué? Porque hay un corte de inyección también en ese momento, ¿no? Bueno, aquí tenemos esos valorcitos que he seleccionado: motor, presión de riel, voltaje correspondiente a esa presión, del voltaje del sensor del riel. Bueno, aquí tenemos un dato. Con respecto a los RPM lo voy a dejar siempre ahí para comparar con otros parámetros. El comandado y el medido, ¿no? Voltaje de inyector. Bueno, ahora aquí vamos a ver la temperatura del aire del múltiple admisión, que está en 53 grados. Su voltaje correspondiente sería que, o sea, quiere decir que 0.56 voltios en el sensor es equivalente a 54 grados, ¿no? 9 RPM de motor. Ahora vemos aquí la presión del múltiple admisión, que está en ralenti 0.5 kilopascales, y que su voltaje sería 1.19 si lo vamos a medir al sensor. Y aquí, bueno, tenemos otros datos de calentador, y esto parece que no está activo porque este vehículo no he visto que tenga una mariposa motorizada, es una entrada libre. Bueno, en el múltiple no he visto, no hay. Vamos a hacer unas gráficas. Por ejemplo, aquí estoy graficando revoluciones, presión del turbo, presión del múltiple de admisión, que es la presión que es reinante en ese momento, y el voltaje del sensor, ¿no? Que es equivalente a la presión. Yo acelero, he llegado a casi 3800 y hemos llegado a una presión de aproximadamente 80 kilopascales y un voltaje de 2.3. Ahora, tengamos en cuenta un detalle. Esta presión aquí, mayormente cuando yo he visto, siempre me sale 100 kilopascales, estamos en ese rango, ¿no? En ralenti, cuando no aceleramos. Y cuando tú aceleras con carga a fondo, llegas a, si el turbo está bien, el motor está bien, ya estás llegando en promedio hasta 250 kilopascales. O sea, tu turbo está cargando 150 kilopascales, porque hay que quitarle esos 100 kilopascales que es la presión atmosférica. Pero en este caso prácticamente me está dando un valor de que lo que voy a ver aquí es la presión real, no está sumando la presión atmosférica aquí. Porque si yo tuviera aquí más la presión atmosférica sería 100 más esto de acá, pero aparentemente, por lo que veo en este valor, solamente este valor es la presión real, lo que va a cargar, la presión efectiva. Vamos a ver, ahí acelero y suelto. O sea, yo estoy en ralenti ahorita parado, acelerando a fondo, y vemos que me subió casi 50 kilopascales. O sea, si yo lo sumara esos 100, tendría 150 kilopascales. Y 150 kilopascales en ralenti, parado el vehículo, más o menos nos da un indicativo cómo puede estar ese turbo, ¿no? Que 150 kilopascales no está mal, ¿no? De alguna forma.
está cargando parado, está cargando 50 kilopascales. Ahora en ruta con carga esto tranquilamente tendría que subir hasta 100 o 150 kilopascales. Ahora aquí vemos en versión motor el flujo de aire que tiene 1 kilogramo por minuto en promedio. Esto en gramos por segundo sería 17, 18 gramos por segundo, ¿no? Que tendría que tener en ralentí. La carga, ahora vamos a graficar esto, vamos a acelerar. No sé a qué se refería este parámetro. Vamos a ver acá. Vamos a ver, acelerar, porcentaje de carga y el flujo de aire, ¿no? Podemos ver cuánto sube los kilogramos por minuto en este caso, las revoluciones y la carga, ¿no? La carga subió hasta aproximadamente 90%, porcentaje de carga. Ahora aquí ya para terminar esta parte he seleccionado un resumen de estos parámetros, que es motor, revoluciones, presión de riel, presión en múltiple admisión, el porcentaje del EGR, el duty de la válvula de la bomba, el M-PROM, su corriente y el flujo de aire. Vamos a hacer gráficas para verificar cómo es el comportamiento, ¿no?, de cada una de ellas al acelerar. Por ejemplo, aquí he seleccionado el flujo, he seleccionado la válvula GR y las revoluciones. Aquí en ralentí yo tengo prácticamente 17 gramos, ¿sí? 17 gramos con el EGR abierto. Yo tengo entendido o he visto que cuando el EGR no se activa yo tengo más gramos, ¿no? Pero si el EGR se activa, ese gramaje del flujo de aire va a bajar porque tengo un ingreso de aire no censado. Pero si yo tengo, a ver, en este caso 17 gramos, gramos por segundo, acá está en kilogramos, ¿no? Pero si en gramos por segundo tengo aproximadamente 17, 18 gramos por segundo, con el EGR activo, entonces si yo lo anulo o lo tapo, debería subir un poco más, ¿sí? O sea, si este vehículo en frío, cuando el EGR todavía en frío no se activa, se activa recién cuando está caliente el motor, en frío yo debería tener, en ralentí debería tener un poco más alto, supongo yo, de repente me estoy equivocando por lo que he visto. Mientras el EGR no se active o el EGR está anulado, yo voy a tener un poco más de gramos por segundo. Pero en este caso está activo el EGR y ya tengo 17, 18 gramos. Quiere decir que si esto no yo lo tapo ahorita o lo anulo, esto tendría que subir un poco más. Hay que ver el comportamiento cuando acelero. Por ejemplo, las RPM las llevé a 4000. Vemos como la EGR se va a 0%. O sea, eso me indica de que esa EGR en esa condición se ha tenido que cerrar. Y los gramos o kilogramos de aire se han ido aproximadamente hasta 10. Sí que serían unos 180 gramos por segundo, si mal no me equivoco, haciendo equivalencia, ¿no? Entonces vemos que cada vez que yo acelero, la EGR no tiene por qué comandarse para que pueda ingresar gases no quemados, porque si no va a mermar la potencia del motor. Bueno, y aquí nuevamente me parece que ya lo grabé, que es la presión de riel, revoluciones y el duty y la corriente de... Sí, me parece que ya lo grabé este. Ahora voy a ingresar por OBD2 para ver algunos valores por OBD2 y bueno, eso sería todo de mi parte. Ingresé por OBD2, vamos a ver algunos datos. Bueno, aquí hay algunos códigos, acá dice distancia desde que se borraron los códigos, porque bueno, hemos estado haciendo unas pruebas, conectando, desconectando, ¿no?
porcentaje de par. Bueno, acá hay otros datos a ver que nos pueden servir. Bueno, acá hay unos datos que dice porcentaje de par, motor actual, y porcentaje de par, pero petición del motor de conductor. Ok, llegaron casi hasta 60%. Posición absoluta de la mariposa. Vamos a ver aquí. Aquí dice posición absoluta de la mariposa en porcentaje y posición relativa de la mariposa. Lo que seguimos viendo datos, presión barométrica, la presión de la rampa. ¿Hasta cuánto llega esa presión? Ahora vamos a ver. Voy a acelerar. Ahí lo aceleré hasta 4000 revoluciones. Estamos por lo menos en 1800, 1700, 1800. Y bueno, aquí vemos cómo está en gramos por segundo. Y aquí tenemos 17.5 aproximadamente, ¿no? Reglaje de inyección. Vamos a ver esto. Vamos a ver, reglaje de inyección. Yo acelero y suelto. Estoy en ralenti. Perdón, estoy parado, no estoy con un vehículo en carga, ¿no? Exactamente ese valor, reglaje de inyección de combustible. Relación de combustible motor. Presión del turbo aquí también, a ver. Vamos a ver. Aquí también tenemos, se prendió el ventilador. Vamos a acelerar y soltar. Bueno, ahí cargó casi hasta 90. Bueno, aquí ya tenemos temperatura y bueno, la carga calculada el motor. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos las revoluciones y esa carga, ¿no? Casi hasta el 90% la carga cuando acelera a fondo. Pues cállese. Bueno, maestros, esto sería todo de mi parte. Espero que pueda ayudarlos. De repente en algún momento les pueda llegar estos vehículos. Vamos a ver el motor. Bueno, aquí está el motor que lleva, ¿no? Vemos que no tiene un cuerpo o una mariposa motorizada como también lo tiene mayormente aquí. Tiene aquí unos datos. Aquí podemos ver la CFR. Es un sistema Bosch. Aquí está la bomba.
Bueno, esto sería todo, maestro. Hasta otra oportunidad.